es mierda. Buenas tardes. Si les parece, vamos a empezar la sesión sobre crisis económica, crisis social y salud, propuestas desde la investigación y desde la práctica de la salud pública. Yo soy Beatriz González, soy profesora de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y me toca introducir el tema y llevar un poco el debate. También pues he invitado a las 3 personas con las que vamos a contar hoy, afortunadamente. Bueno, estamos en el 6º año de una crisis económica en España y en Portugal también, bastante desanimados por la situación. Y aunque podemos encontrar pues signos de esperanza, sobre todo recientemente en los indicadores económicos, pues la crisis está dejando muchas víctimas por el camino. Si hacemos una foto fija comparando la situación en España ahora mismo, o sea, a mitad de 2013, con la que había en 2008, cuando la crisis estaba apenas empezando, pues lo que descubrimos es que somos más pobres, hemos perdido en torno a un 7% de PIB real, que la demanda interna se ha desplomado, pues casi un 15% comparado con 2008, y que el gran problema diferencial de nuestra crisis respecto a la de otros países es el coste en términos de desempleo, 26% ahora mismo de tasa de paro, particularmente en algunos grupos de población como los jóvenes, ¿no? Esto va a tener repercusiones evidentes sobre la salud. Si en este momento hay algunos síntomas o algunas señales tenues que nos dan pie a cierto optimismo, es porque el país está consiguiendo empezar a salir adelante gracias al empuje del sector exterior y no de la demanda interna. Porque al haberse rebajado el nivel adquisitivo y el nivel de retribuciones de los trabajadores, lo que ha pasado es que el país empezó a ser más competitivo y empezó a vender más en mercados exteriores, de modo que, comparando de nuevo la foto de ahora mismo con la de 2008, estamos exportando un 24% más de bienes que en 2008, estamos importando un 14% menos. Es decir, la foto básicamente que tenemos es: bueno, estamos mal, pero no tan mal como podríamos haber pensado que íbamos a estar en este momento, y desde luego si podemos sacar un poquito la cabeza del agua, pues va a ser por un impulso del sector exterior, ¿vale? Entonces, puestos en esta situación, nos planteamos, bueno, hay gente que ve la crisis económica como una especie de zambullida, ¿no? Te metes en la piscina de cabeza y piensas, en algún momento emergeré, en algún momento saldré hacia arriba, saldré con la cabeza fuera del agua. Lo que ocurre es que es relevante preguntarse si vamos a salir incólumes, es decir, si el que sale asomando la cabeza fuera del agua después de zambullirse es el mismo que entró, o si va a haber efectos colaterales, si hemos dejado algún ectoplasma de nuestras células por el camino. Y desgraciadamente lo que nos ocurre es que el país que va a salir de la crisis cuando salga va a ser diferente, más desigual del que éramos cuando empezamos en el 2008. Si miramos los índices de desigualdad en renta, el índice de Gini de España en 2008, pues era en torno a 31, bastante alto, cuanto más alto peor, digamos. Noruega está en 23, la media de la Europa 27 está en 30, pues estábamos en 31 y ahora estamos en 34. Somos el 4.º país por la cola de los 27 europeos en desigualdad de renta. Y la desigualdad en renta es mala para la salud. Bueno, esta introducción, quizá un poco larga, es para justificar que SESPAS se ha planteado como tema monográfico del informe SESPAS 2014, precisamente crisis económica e impacto sobre la salud.
editamos este informe entre 3 personas: Isabel Ruiz, Inma Cortés, que... Inma, ¿estás por ahí? Ah, vale, por fin. Que no la había visto ayer. Inma Cortés y yo, y algunos de los autores que están estos días entregando las primeras versiones de sus trabajos, pues están entre el público, con lo cual aprovecho para decir que tenemos una excelente oportunidad de hacer un debate enriquecedor con personas muy conocedoras del tema, ¿verdad?, en esta sesión. Pero yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como no diría Francisco Umbral. Yo he venido más bien a plantear preguntas y a facilitar un debate. Preguntas como, ¿son todas las crisis económicas igual de malas para la salud? ¿A través de qué mecanismos y de qué procesos se producen los efectos? ¿Son iguales para todos o hay grupos de población especialmente vulnerables? ¿Va a tener impacto transgeneracional en cohortes de jóvenes? Y sobre todo, ¿hay algún tipo de políticas sociales y de salud que pudieran prevenir o paliar los efectos negativos de la crisis sobre la salud? Este tipo de preguntas son las relevantes para un foro como el que tenemos aquí ahora. Y dicho esto, pues me planteo que quizá como comunidad de salud pública estamos en riesgo de mirarnos demasiado el ombligo y quizá un poco el bolsillo también. Mirarnos el ombligo en el sentido de pensar pues que Andalucía es el centro de España, o España es el centro de Europa, o Europa es el centro del mundo. Y ayer Javier Solana nos dio una lección de que realmente Europa, la vieja Europa, no crece más porque no puede, frente a China, que no crece más porque no quiere, y que España, bueno, está muy esquinada dentro de esta Europa marchita, y que casi se trata de protegerla como si fuera un bien para el sostenimiento geopolítico del planeta, protegerla para que haya una multipolaridad, que si desaparece Europa, desaparece también. Esto nos obliga a mirarnos menos el ombligo, ¿verdad? Y el ombligo que no es solo local, o sea, España es lo más importante del mundo, sino también un ombligo como salubristas. La salud no es el único objetivo del sistema social. Hay otros objetivos asociados al bienestar de los países y de las comunidades que no son solamente la salud, ¿verdad? Y miramos el bolsillo en el sentido, pues, de que nos viene bien que encontrar resultados contundentes de que la crisis es muy mala para la salud, que hace mucho daño y que por tanto deberíamos ser casi talibanes fundamentalistas defensores del presupuesto sanitario. Esto, en mi opinión, es un flaco favor que le hacemos a la ciencia y a la salud pública, porque solo con, digamos, evidencia empírica firme y rigurosa y con argumentos sensatos vamos a poder convencer. O sea, una cosa es hacer advocacy vendiendo salud, que está bien, y en parte esa es nuestra tarea, pero como científicos tenemos una obligación moral de buscar argumentos. Y precisamente para evitar este riesgo de mirarnos demasiado el ombligo y quizá demasiado el bolsillo, es para lo que hicimos una mesa como la que tenemos hoy aquí. Es una mesa muy rica y muy variada. Está compuesta por 3 personas con mucho nombre, bien merecido. La primera en hablar va a ser, bueno, el primero en hablar va a ser Carlos Artundo, al que todos conocéis, supongo, claro, es el anfitrión aquí, ¿verdad? El consejero delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y tiene una trayectoria detrás muy larga, como científico, como académico y también como político incluso. Fue consejero de Sanidad de Navarra a final de los 80 y hasta 1991. También activista, fue presidente de Médicos Mundo de Andalucía, ¿no? ¿Sí? Y ahora está muy implicado en el estudio específico de este tema de impacto de la crisis sobre la salud. Está participando junto con el equipo de Enrique Bernal y otros de Aragón y más gente de la Escuela Andaluza de Salud Pública en un informe específico sobre el tema, ¿no? Por tanto, es una persona con conocimiento de causa y que tiene mucho que decir sobre la crisis sistémica y también crisis de la salud en su forma de enfocarla y de definirla, ¿verdad?
En segundo lugar, tenemos a un joven investigador de procedencia griega llamado Alexander Kentikelenis, que es difícil pronunciar. Él es investigador asociado en la Universidad de Cambridge ahora. Después de estudiar Sociología y Ciencia Política en Atenas, pasó a Cambridge, Reino Unido, de ahí a Harvard, o sea, Cambridge, pero Boston, y de nuevo a Cambridge, Reino Unido, donde ahora está trabajando específicamente en estos temas de crisis y salud con el equipo de McKee, Stuckler, etcétera. También Carlos trabaja con ellos. Y ha publicado, incluso siendo tan joven, en revistas como The Lancet, y ha sido entrevistado pues por The New York Times, imagínate, aquí está, pequeñito pero contundente. That is good for you. Y el tercer componente de la mesa, es el profesor Paolo Bush. Paolo Bush es un hombre de un prestigio enorme en el campo de la salud pública internacional. Actualmente es el director de la Fundación Fiocruz para Salud Global, pero tiene también una trayectoria muy larga detrás. El The Lancet, el 21 de mayo de 2011, sacó un artículo hablando de su persona como activista, como científico, como defensor de la salud pública global, y lo ponían por las nubes, con frases suyas, contando su historia como activista en su época de estudiante, su lucha contra la dictadura y por la democracia en Brasil, su papel en montar las escuelas de salud pública a lo largo de todo el país, y también sus 6 años de periodo de representante de Brasil en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Por tanto, tenemos un panel de lujo aquí para hablar de este tema, y también es de lujo la audiencia, porque después de sus intervenciones, pues esperamos que haya un debate muy fructífero y muy rico entre todos nosotros, ¿vale? Por tanto, paso la palabra a Carlos Artundo y empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Bea. Y decirles que, lógicamente, que es un privilegio estar aquí esta tarde iniciando esta mesa redonda con todos vosotros aquí, con ustedes, con los asistentes a este congreso, y también con este panel que yo no me incluiría, pero vamos, con Paolo, con Alex, que vamos a compartir, me lo acaba de decir, un par de mesas también de estos en el futuro, por ahí por Europa. Y bueno, pues Paolo, viejo amigo, y yo creo que es un maestro inspirador de muchísima gente, no solamente en América Latina, sino aquí también, entre los cuales modestamente creo que me puedo incluir. Me gustaría compartir, y tengo que coger las gafas porque si no... Me gustaría compartir con ustedes, queridas y queridos colegas, algunas reflexiones sobre la crisis que estamos viviendo y sufriendo. Cuestiones urgentes e imprescindibles en los tiempos que corren. Por supuesto que se trata de un relato personal, basado en lo que veo, en mi propia experiencia, en la evidencia que conozco, en las ideas de las personas y autores más lúcidas que conozco, pero personal y subjetivo, ciertamente, apasionado de las pequeñas verdades, las del barquero, que nos hacen libres y provocan o pueden provocar reflexión crítica y cambio. Sí os digo de antemano que evidentemente se trata, si queréis, de unas reflexiones políticas. Es lo que me ha tocado en gran parte hoy, que no voy a hablar tanto del impacto de la crisis en la salud, que puede ser en lo que más nos estamos dedicando, sino la caracterización de la crisis en la que estamos. Pero políticas en mayúscula, en el sentido etimológico que nos describe la Wikipedia, relativo al ordenamiento de la ciudad, a los asuntos del ciudadano, rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por hombres y mujeres libres, resuelven los problemas que plantea su convivencia colectiva. Quehacer ordenado al bien común. Y esto tiene, en mi modo de ver, mucho que ver con la salud pública desde sus orígenes. Con el quehacer de gente como Duncan, como John Snow, como Edwin Chadwick y tantas personas y colegas a lo largo de la historia de la epidemiología y de la salud pública. Al fin, la salud pública siempre ha estado en el filo de la navaja, entiendo, entre la ciencia y la política, entre la academia y la práctica, entre la evidencia y el activismo, a caballo entre la medicina y las ciencias sociales y políticas. Crisis, siguiendo a Pigem, proviene del griego krinein, decidir, distinguir, escoger, raíz también de crítica y criterio. Uno de sus significados en griego, como creo que conocerán, era el momento decisivo en el curso de una enfermedad
cuando la situación súbitamente mejora o empeora. Ese es el principal sentido que también tuvo en latín y en la mayoría de las lenguas europeas hasta hace relativamente poco tiempo. Durante siglos se ha hablado de buena crisis que conduce a la curación del enfermo. Supone pues también una oportunidad de curación. Y la actual crisis nos podría llevar, sin duda, a aprender de los errores y a una nueva cultura en la que la economía, reintegrada en los ciclos naturales, esté al servicio de las personas y la sociedad, y en la que la existencia gire en torno a crear y celebrar en vez de competir y consumir. Pero tampoco hay que descartar una mala salida de la crisis que conduzca a lo peor. Y desgraciadamente, por lo que vemos, no estamos aprendiendo demasiado de los errores de esta crisis y haciendo los cambios estructurales imprescindibles para hacer una buena salida de la crisis. Hemos conocido diversas crisis económicas en el siglo pasado, aunque cada crisis es distinta dependiendo del momento histórico, el contexto global y local y las características propias específicas de cada una. Hay autores que señalan que las crisis son consustanciales al desarrollo capitalista. Pero esta actual no es una crisis más, en mi opinión. Estoy convencido que nos encontramos ante cambios cualitativos de primer orden, en palabras de la teoría general de los sistemas. Por supuesto que hay una crisis económica, financiera e incluso fiscal, pero estos son síntomas del modelo de desarrollo dominante. Pero es mucho más que eso. Estamos, en mi opinión, viviendo una crisis también política y social, una crisis ecológica, una crisis psicológica de percepción. En definitiva, estamos ante una crisis sistémica global, seguramente solo comparable a la Gran Depresión del 29 del siglo pasado. No hay duda sobre la existencia de una seria crisis social, solo hace falta mirar a nuestro alrededor, en la calle, en las personas con las que convivimos. Sobre la crisis ecológica nos están alertando la comunidad científica, la economía ecológica y el pensamiento ecologista desde hace décadas, sin que nada significativo haya cambiado. Sencillamente, este modelo de desarrollo no es sostenible ni saludable, además de tremendamente injusto con las generaciones futuras. Obviamente existe una crisis política de la democracia que conocemos. Se trata, a mi entender, de una crisis profunda, con una desafección de la ciudadanía respecto a la política y los políticos, entre otras élites dominantes. Es una crisis de alguna manera creciente que está dejando hueco a los populismos autoritarios en Europa y empobreciendo progresivamente la calidad democrática de nuestras sociedades. Respecto a esto último, no es ciertamente menor el impacto de la corrupción y la frustración de la gente ante la incapacidad y debilidad de los representantes públicos frente a los mercados y las élites económicas y financieras globales. También podemos hablar de una crisis psicológica de percepción, lo cual es perfectamente esperable cuando llevamos ya más de 6 años hablando obsesiva y reiteradamente de la crisis. Ulrich Beck afirma que estamos viviendo en la sociedad del riesgo mundial, y a los riesgos globales como el cambio climático, el riesgo nuclear, el financiero, el terrorismo, se añade ahora también recientemente el riesgo digital global, que en su opinión amenaza la libertad. Y las respuestas nacionales, así como los instrumentos institucionales de los que disponemos, no son acordes a los riesgos de esta sociedad del riesgo global. Carecemos aún de categorías, mapas y brújula para este nuevo mundo que no acaba de nacer. Dice Fray Diego de Deza, hace ya muchísimos años, cuando la conquista de América, lo he traído porque lo encontré el otro día y me ha parecido especialmente la metáfora interesante. Dice, el mundo se hizo grande y hubo que inventar nuevas formas. Lo que se sabía y conocía no era suficiente. La búsqueda de la verdad se prolongaba así al otro lado del océano. Estamos, entiendo, ante una epidemia de miedo. En ocasiones, hay que decirlo también, interesada políticamente. Miedos, incertidumbres, inseguridades, y el miedo, como ustedes bien saben, junto a la falta de esperanza, falta de alternativas creíbles y posibles, la inevitabilidad de lo que hay, hacen una combinación demoledora, que además, teniendo en cuenta el efecto acumulativo a lo largo del tiempo, podemos pensar el impacto sobre la salud y la salud mental comunitaria. En palabras justamente indignadas de la calle, estamos ante una mentira, también intelectual y moral, macropolíticas no basadas en la evidencia ni en el conocimiento científico existente, que se mantienen a pesar de todo, aunque no funcionen. Políticas interesadas y no contrastadas que provocan desigualdad y un enorme sufrimiento social. Algunos autores han caracterizado lúcidamente la crisis actual. Bien, por ejemplo, afirma
que hay una burbuja mucho más antigua y mucho mayor que la burbuja bursátil y la burbuja inmobiliaria. Es la burbuja epistemológica, la burbuja en la que flota la visión economicista del mundo, la creencia en la economía como un sistema puramente cuantificable, abstracto y autosuficiente, independiente tanto de la biosfera que la alberga como de las inquietudes humanas que la nutren. El bien conocido sociólogo Alain Touraine afirmaba recientemente que la crisis fue provocada por aquellos que, persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo, hicieron de las finanzas un coto opaco, sin relación con la economía real, y que el comportamiento de los muy ricos ha desempeñado el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía. Otros, como Alex Rovira, en clave psicológica, nos aportan que la crisis que estamos viviendo no es más que un síntoma, la punta del iceberg, de un proceso mucho más sutil y complejo. Se trataría de una crisis de consciencia, entre cuyos ingredientes esenciales cabría destacar la avaricia, el egoísmo, el narcisismo, la paranoia y abundantes trazos psicopáticos como la falta de sentido de alteridad, de responsabilidad social, de integridad, de visión sistémica, ecológica y a largo plazo. Estamos también sin duda ante una crisis de valores, me permitiría añadir yo. Galbraith, en su Economía del fraude inocente en el 2004, nos advertía que medir el progreso social exclusivamente por el aumento del PIB, esto es, por el volumen de la producción influida por el productor, es un fraude, y no es pequeño este fraude. Por otra parte, Peter Drucker, ya conocen, trabajando en management, en todos los aspectos de gestión, uno de los teóricos, decía: todas las dimensiones de lo que supone ser un ser humano y el ser tratado como tal no han sido aún incorporadas al cálculo económico del capitalismo. El economista norteamericano Jeffrey Sachs, al cual seguro que conocéis bien, por lo que ha trabajado y publicado en temas de políticas de salud, argumenta Sachs que el capitalismo global es una gigantesca fuerza implacablemente productiva que introduce de modo permanente en el mercado nuevos bienes y servicios, pero que divide de forma despiadada a la sociedad en función del poder, el nivel de estudios, los ingresos y el patrimonio. Los ricos, en algunos países, en muchos países, son cada vez más ricos y tienen más poder político, mientras que se deja atrás a los pobres sin empleos decentes, sin seguridad, sin una red que asegure los ingresos e incluso sin una voz política. Solo un dato, porque lo conocen mejor que yo. En los Estados Unidos de América las diferencias en renta entre los ejecutivos mejor pagados y los operarios eran de 24-1 en 1965, mientras que en el 2011 eran de 325-1. La pregunta entonces es si estamos realmente aprendiendo de la crisis. Y la respuesta, en mi opinión, es que en general, mayoritariamente no. Desafortunadamente, desde luego. Se siguen manteniendo las mismas políticas macroeconómicas que no funcionan, por otro lado, y están teniendo el impacto que conocemos. Y no se están planteando, sobre todo, y menos ejecutando, los cambios estructurales imprescindibles si queremos ir a la raíz de los problemas. Se trata en muchas ocasiones del más de lo mismo. En palabras de Estefanía, las críticas centrales al sistema, la creciente desigualdad, la movilidad social descendente, el debilitamiento de la red de protección social y la creciente influencia del sector financiero ante la incapacidad de las democracias representativas para frenar y regular sus excesos, por lo menos por ahora, se añade, además, la rapidez con que grandes bancos y corporaciones están recuperando la rentabilidad y los beneficios sin que esto se esté notando en el desempleo, la renta disponible y la provisión de bienes públicos. Hay una percepción y realidad, a mi entender, de una regresión clara en las relaciones laborales, la política fiscal, la protección social y la calidad democrática en su conjunto. Pienso que la respuesta a la tensión, miedo, inseguridades sociales que comentaba es la creación de confianza y esperanzas concretas y posibles. Y como numerosos autores nos señalan, no hay una salida de verdad a la crisis sin que disminuyan las desigualdades y funcione de nuevo el ascensor social. En relación finalmente con la salud pública, entiendo que nos encontramos en una situación de emergencia en salud pública. Y esto por cuanto la crisis está impactando gravemente en los principales determinantes sociales de la salud, empezando por la falta de empleo y calidad del mismo, y siguiendo por la vivienda, las condiciones laborales, sin olvidar lo que ya he comentado del impacto en la salud mental de los efectos acumulativos de la crisis. Además, y teniendo en cuenta lo que ya conocemos de países en peor situación,
como Grecia, hay que estar muy atentos a retos emergentes en salud mental, salud laboral, algunas enfermedades transmisibles y las adicciones. Y, por supuesto, monitorizar las desigualdades. La equidad ha estado siempre en el núcleo de los objetivos estratégicos del salubrismo y de la salud pública. En relación con los servicios sanitarios, tenemos a mi entender que monitorizar también el impacto de la situación en los servicios sanitarios y ciertamente valorizar nuestro Sistema Nacional de Salud ante los interesados discursos pseudo-privatizadores. Pero al menos personalmente no estoy pensando en ningún tipo de inmovilismo. Siempre tenemos que estar innovando y reformando el sistema mejor, a más eficiente y centrado en las personas. Alternativas. Bueno, lo primero, en mi opinión, es tener un relato acertado y coherente de la crisis, construir un discurso coherente al respecto, necesariamente crítico y alternativo a los discursos oficiales dominantes. Si no tenemos un buen diagnóstico, difícilmente podremos trabajar en alternativas posibles. Sin duda, soluciones y políticas alternativas no son solamente posibles, sino también, a mi entender, imprescindibles en estos momentos. Es verdad que a nivel macro, ya lo he dicho, pienso que no estamos aprendiendo suficientemente de la crisis y creando las bases de modelos de desarrollo alternativos. Pero también es que, afortunadamente, a nivel micro, sobre todo, hay muchas respuestas, iniciativas, proyectos y modelos alternativos que están creciendo en muchísimos lugares. Si bien es verdad que son todavía minoritarios, no pasan en general por lo institucional, pero como decía el poeta, están preñados de futuro. Recientemente el economista suizo Christian Felber proponía en su Economía del Bien Común, que mencionó por cierto Pepa Ruiz en la intervención, sustituir valores del sistema como la competitividad, beneficio, rendimiento, crecimiento, por otros como ayuda, cooperación, solidaridad, etc., estableciendo el Producto del Bien Común, PBC, en lugar del PIB, indicador que mide la calidad de la democracia, la política medioambiental, la igualdad o el justo reparto de los beneficios generales. Otros autores, como conocéis, incluso desde el sistema de Naciones Unidas, habían estudiado y desarrollado el índice de felicidad humana, por ejemplo, o el de desarrollo sostenible y humano, o el bien conocido premio Nobel Amartya Sen, entre ellos, desarrolló, por ejemplo, el índice de bienestar para países periféricos. El sociólogo alemán Ulrich Beck, de nuevo, defendía hace unos días en un artículo de opinión que precisamos una intervención transnacional de la política y la democracia que posibilite revivir y hacer valer los derechos democráticos fundamentales en contra del dominio de esos monopolios de control completamente emancipados del control democrático. Y bueno, ¿qué podemos hacer los profesionales y organizaciones ante este panorama que trabajamos en el ámbito de la salud pública? Creo que lo primero es ser conscientes de la importancia excepcional de los momentos que estamos viviendo y su previsible impacto en la salud comunitaria. Soy de los que piensan que la profesión en general, las organizaciones profesionales y académicas, las sociedades científicas, no estamos a la altura de las circunstancias. No estamos dando el do de pecho en estos retadores momentos. Pienso, queridos y queridas amigas, que nos tenemos que poner las pilas, y cuanto antes mejor. En primer lugar, estoy convencido que debemos hacer un seguimiento cercano y monitorizar el impacto de la crisis en la salud comunitaria y en los sistemas sanitarios, y sin olvidar, por supuesto, las desigualdades. Desgraciadamente, los sistemas de información sanitaria tienen algunas debilidades importantes, y no es menor, en mi opinión, el hecho de que trabajemos habitualmente con información relativamente antigua. Ahora mismo los datos que, en el caso de España, que sabéis, del INE, pues son del 2010, incluso alguno anterior. Resulta cuando menos chocante que los datos sobre la evolución de los mercados e indicadores económicos macro se conozcan al instante, mientras que en salud y bienestar solemos trabajar con información de hace varios años. Habrá, entiendo, que desarrollar sistemas centinelas y de alerta que nos permitan conocer en tiempo real al menos la foto de lo que está pasando al respecto en el impacto en la salud comunitaria. Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública estamos trabajando en ello, con las debilidades que ciertamente tenemos, pero también con la convicción de que es completamente pertinente y prioritario ahora mismo. De hecho, durante este mes de septiembre lanzaremos un portal web sobre la situación en España y también el Health Crisis Monitor, una iniciativa de la OMS Europa y del Observatorio de Políticas que vamos a gestionar desde esta institución. Además, tenemos que abogar, argumentar y tratar de influir para que no se siga recortando en protección social y también para priorizar precisamente en estos momentos la salud pública y los programas de salud pública que por la evidencia disponible resultan imprescindibles. En la reciente conferencia interministerial europea celebrada en Oslo en mayo,
y dedicada al impacto, precisamente al impacto de la crisis en la salud y los sistemas sanitarios europeos, entre las conclusiones más relevantes se encuentra precisamente la necesidad de potenciar y priorizar la salud pública con el objeto de minimizar los impactos negativos en las personas y las comunidades. Finalmente, también pienso tenemos que hablar y razonar alto y claro sobre los todavía incipientes intentos de cuestionar nuestro Sistema Nacional de Salud, dando más oportunidades de negocio al sector privado con ánimo de lucro. Y finalmente estoy plenamente convencido que tenemos que poner nuestros conocimientos, nuestro saber y entender, nuestra mejor inteligencia al servicio de lo más arriba comentado y de ir creando las bases culturales que provoquen los cambios estructurales radicales en el sentido de ir a la raíz, no de ningún tipo de talibanismo, imprescindibles para superar las malas políticas y prácticas que nos han llevado a esta crisis, prevenir un deterioro irreversible de la situación, una mala crisis, y contribuir a la construcción de una sociedad a nivel global más justa, humana y saludable. Termino mi pequeña contribución con una cita del filósofo alemán Jürgen Habermas. Dice Habermas, además un artículo que ha publicado muy recientemente: me alegro de vivir desde 1945 en un país que no necesita héroes. Tampoco creo en el dicho de que los individuos hacen la historia, al menos por lo general. Solo constato que existen situaciones extraordinarias en las que la capacidad perceptiva y la fantasía, el valor y la disposición a asumir responsabilidades de los individuos marcan la diferencia en el curso de los acontecimientos. Me convoco y os convoco, queridas colegas, a asumir lo que nos toca. Podemos, queremos y también debemos, si me lo permitís. Muchas gracias, salud, ánimo y adelante. Muchas gracias, Carlos. Tiene la palabra Alex, lo hará en inglés, pero lo va a hacer despacito y se va a entender muy bien. Okay? Yes, of course. Well, thank you very much for the invitation, Beatrice, and the conference organizers. I'm very happy to be here. I apologize that I will have to speak in English. And when I was on the plane actually coming over yesterday, I was thinking, well, what can I say to a Latin America conference that includes many Latin Americans about the health effects of crisis? Because I was remembering the very important article by Philip Musgrove in 1987 on the health effects of the debt crisis in Latin America back then. And sadly, I will not have a very new story to say, but I will have new data to show. So I will zoom in from the macro level, the global level and the European level, to how countries were affected individually and as a group. So we'll give the overview of the European crisis, and then look at the health system responses and the health effects of these crises through a few case studies. And then I will zoom out again to talk about the social costs of the crisis that this session is on. So as everyone knows, the crisis started in the US in 2008 with the mortgage crisis there, where the overinvestment in mortgage-backed securities and then subsequent rise in interest rates and borrower defaults and bank crisis and so on led to the collapse of the US mortgage market. Now, many more of these mortgage-backed securities were sold to Europe, to European banks. So this crisis soon was transferred to Europe and European banks. And the focus of international financial markets correspondingly moved towards Europe as well. Countries like Ireland and Spain that had so-called property bubbles were among the worst affected. Now, this fear in financial markets led to a rise in borrowing interest rates for countries that had a lot of public debt. And Greece was the first in line, with a high combination of both debt and deficit back in 2009, and then other countries followed. Baltic countries were also much affected, although the crisis there was shorter, and now they seem to be recovering.
So these financial crises led to economic crises that had profound consequences for the population. This was more or less the stage that set austerity policies in motion that I will talk about today. Up until now, 4 countries have received bailouts. First was Greece, and a few months later was Ireland. Then came Portugal, and a few months ago it was Cyprus. Now, these bailouts are administered by the so-called Troika, which is an institution that comprises of the European Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund. Now, the European Commission is a stronger actor out of the 3, and the say within the European Commission is by the Fiscal Affairs Division. So the policy direction they steered these countries to was one of fiscal consolidation, or more commonly austerity, and structural adjustment. Again, I'm sure that in an audience with many Latin Americans, these things sound very familiar from different countries' economic past. And what followed next was a profound social crisis. Unemployment rose rapidly. You can see the countries with the little boxes are some of the most affected countries. Unemployment in 2012 in Spain and Greece was about 25%. In 2013, the data we already have indicates that it's even higher. Ireland, also large increases, Italy as well, and the other much affected countries. At the same time, youth unemployment in Greece is at 60%, and Spain is 56%, if I'm not mistaken. So that means that there is an increasing number of people who never manage to enter the labor market. At the same time, European data show that people at risk of poverty are consistently increasing. Again, Greece, Spain, Ireland, it sets kind of a familiar tone if you look at the overall trends. And this is the backdrop to the challenges facing European health systems today in public health. There are 3 main things that have been going on in different European health systems. These are changes to resources available for health, changes to coverage and cost shifting, and efforts to enhance efficiency of health systems. Now, across the continent, health systems have responded in various ways. Some were better prepared to deal with the crisis, and that was as a result of earmarking financial resources for health, or linking government contributions to past earnings, especially for pensioners. And in countries like Belgium, for example, or the United Kingdom, health spending either was protected or froze, even though other sectors experienced many cuts, as was definitely the case in the UK. However, many countries used the crisis to cut costs, especially in hospitals, pharmaceuticals, and staff. As the crisis progressed, many countries moved beyond this cost-cutting drive and went to more structural measures that included changes to the scope and breadth of benefits. For example, by removing services from benefits packages, as the Netherlands did, or changing eligibility criteria. And 13 countries across Europe over the period after 2008 increased user fees and co-payments for medicines. Now, these rises in user fees, even though in some way they're not very large, are a particular source of concern, as they increase the financial burden of households. And even low user fees can affect people with low incomes and high dependence on public healthcare services. So public health spending has been declining sharply, and in this table we see basically the projection, the evolution of health spending declines, and
and how only few countries were cutting back in 2008, and how that increased progressively over the years of the crisis. And Greece, Ireland, Spain, Portugal have been again pioneering these health spending cuts. So we see health systems under pressure. Now, in Spain, for example, the health and social services budget was reduced by 14% in 2012, with especially high cuts of about 45% to public health and quality programs. Then in September 2012, a decree passed, that bypassed Parliament was introduced that shifted health coverage from universal to employment-based. Now, this was primarily targeted at immigrants using health services, and they were effectively excluded from everything but emergencies and some prenatal care services and pediatric care. So, in principle, so the principle of free services at the point of delivery for all was bypassed. In addition, there were co-payments for drugs that were introduced. Pensioners now have to pay between 8 and 60 euros per month. Low-income earners have to pay about 40% of the cost of medicines, and high earners even more. And at the same time, the government has announced a further 3.1 billion euro cuts for 2013, including 1.1 billion to be taken from the dependency fund for elderly people and people with disabilities. Also, at a regional level, we see changes, especially in Catalonia, that I'm aware of, where we have closures in health services and reduction in the number of beds. Portugal has also been much affected, and as part of the agreement they signed with the International Monetary Fund and the European institutions, they had to cut back 670 million euros out of their health budget. Most of it would come through reductions in drug expenditure and the workforce, and by the introduction of user charges. So salary cuts ensued, and since 2012 the government has steadily increased co-payments for primary care, appointments and emergency visits. Now, moving to health effects, in the first instance, these operate through various channels: unemployment, declines in public spending, declines in household income, through various mechanisms, more and less direct mechanisms. So unemployment leads to a loss of social security coverage, which then precludes people from visiting public health services, or does not allow them to purchase, unemployment does not allow people to purchase private medical care, and so on. At the same time, kind of less directly, unemployment leads to the loss of social security coverage, which also leads to a loss of social security fund revenue, and which funds in turn have less to spend on services, and we see a reduction in the quality and/or quantity of healthcare services provided. So there is this increased demand in public medical care, while funds for it are limited, which down the line can lead to worsened health status. Now, many of the tangible effects on health will take several years to show, but in the first instance, we see particularly pronounced effects on self-rated health and unmet need, on mental health, infectious diseases, and vulnerable groups. And I will talk a bit about each of those on the Greek case study, which we have most data on at this time, because the crisis has been going on since 2009. So unlike economic data, which we usually have on a quarterly basis, and for up to very recently, health data generally are published with a 2-year lag. So these are the things we know are happening in Greece. So cuts to public health spending have led to a spread of infectious diseases. HIV is particularly affected. And in 2009,
a third of the street work programs for drug users. So HIV has been particularly affected among injecting drug users. That is a group that is driving the increase. And we saw in 2009 a third of the street work programs gone, and cuts to syringe exchange programs or condom distribution programs that were specifically targeting drug users. So what happened since? We can see in this chart, basically the red line, orange lines are the injecting drug users, and then the other categories. We see clearly how it was at very low levels up to 2010, and then how these cuts led to this about 15-fold increase in 2011, and this has been continuing into 2012 and 2013. That no official data is available yet, but that is what has been happening. So we see changes in HIV, for example. We see changes in malaria as well. Because of Greece was a country that hadn't had a case of locally transmitted malaria for about 40 years. And we see a rise in malaria now, which has to do with drastic reduction in mosquito spraying programs, because there was no money by municipalities to pay for these programs. We see long waiting lists, introduction of user fees. Co-payments for medicines have increased by 10% or more. User fees in particular rose from 3 years to 5 years per visit. New fees will be introduced in a few months of €1 per drug prescription or 25 euros per inpatient admissions. And there are various other hidden costs as well. So, if you may just imagine a pensioner who has 1 or 2 dependents and whose income went from about 700 euros in 2009, 700 euros per month, and now is about 500 euros, and factoring the increased taxation, increases in various prices domestically, and at the same time all of these extra fees, then you do start to understand how this has been affecting various groups in the country. Health coverage has also been affected. Social health insurance is linked to employment status, and in a country with now more than 27% unemployment, there is a large number of people who have lost access to health services. This has been rapidly escalating, and the latest available data show that about 800,000 people in a country of 11 million people are left without unemployment benefits and health coverage. So besides these direct effects, there are several indirect effects of the crisis. So mental health has been particularly affected. Public and non-profit mental health service providers have scaled back operations or have closed or reduced staff. The state funding for mental health declined by about 60% between 2010 and 2012. And at the same time, there's been a rise in utilization of these services in the past 3 years. Now, how does that translate? These are just some data that are available. Of course, the most shocking is the 45% increase in suicides, which up until 2010, so 2 years in the crisis, was concentrated in men of working age, reversing a long-term decline in suicide rates. But in 2011, we see a steep rise in female suicides as well across age groups, and major depression, increase in the incidence of major depression, and so on. Child health has also been affected, due in part to reduced family incomes and parents' unemployment. Now, the proportion of children at risk of poverty have risen from about 28% in 2007 to almost 31% in 2012. And a growing number of them receive inadequate nutrition, to the extent that the UN recently, in a statement, said that the right to health and access to health services for children is at risk in Greece. There's been a rise in low birth weight babies, which is linked to mothers' nutrition.
There has been a rise in stillbirths, which reflects reduced access to prenatal health services for pregnant women. And also the long-term decline in infant mortality has reversed, with neonatal deaths very much indicating barriers in access of timely and effective health care, and postnatal deaths linked to worsening socioeconomic circumstances. So where does this leave us? And this is kind of my final comment on the social crisis and the health crisis and how it all links up. We have the systems of universal social protection in Europe under threat. Governments systematically deny the presence of health effects of the policies introduced, and but it is worth remembering that austerity measures can exacerbate the short-term public health effects, which are felt particularly by vulnerable groups and by other groups who have lost access. Now, usually from a politics kind of perspective, these are also the people who are less inclined to vote. And we see a pattern there that confirms global patterns in that regard. And we see people depending in what I described on the slide as a portfolio of resources to maintain livelihoods. Now, this term is a term that I picked up from development studies literature, from literatures on Africa and Asia, where people have to develop a portfolio of resources on which they can draw on. And we see that very much happening in the sense that a large number of people are increasingly relying on NGOs or charities to cover public health needs. This is happening in Spain. This is very much happening in Greece. This has been also much politicized. In Greece, for example, Doctors Without Borders have opened 4 free primary care practices to respond to unmet needs so far, and I have been to these places and I see the long queues of formerly employed people who now cannot access public health services. And in response, in Greece at least, there has been, as some of you may know, there has been a rise in far-right political parties, and one is a neo-Nazi party called Golden Dawn, and they founded their own organization called Doctors with Borders, and that is providing health services to Greeks only. So we see this change of reliance on different resources. And the public health effects of the economic crisis are already visible, especially in the most affected countries. But we do know that strong social protection mechanisms can mitigate some of these negative effects on health. And we see in Europe countries that did protect health spending and health services at the time of crisis, like Iceland did in its recent crisis, or like Finland and Sweden did in the early 90s. They managed to cushion the population out of the worst effects. So with this I want to conclude, and thank you for inviting me to give the talk, and I'm happy to discuss things in more detail in the Q&A. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much. Y ahora el profesor Paulo Gus, que habla de ahí. Tem alguém que passe? Fui alertado por nuestra coordinadora, una española muy rígida, que tengo 20 minutos, pero já pedi 5 minutos porque voy a hablar en español, en portuñol, entonces tengo dificultades de hablar. Y si restar algo que no puedo hablar, voy a pedir a alguien que me haga la pregunta para que yo pueda contestar. Entonces, estamos todos arreglados, así que muchas gracias por invitarme. Un encanto volver a Espanha, un encanto volver a Granada, una ciudad encantadora absolutamente, como ya pudimos, yo 4 veces y
mucha gente aprovechó bastante, yo creo, la noche pasada y que se aproveche hoy, todas las noches posibles, las noches granadinas, ¿no? Bueno, no sería posible hablar de la perspectiva de la gobernanza global sin posicionarme cuanto a la situación económico-social global. Yo creo que Carlos ya hizo muy bien, pero voy a ser muy rápido. Estoy completamente de acuerdo con su ponencia y también de Alex, que hizo sobre Europa. Pero yo también pienso que hay una crisis sistémica y global, no una crisis conjuntural del capitalismo. Es una crisis que empezó en el circuito central de la economía globalizada en Estados Unidos y países de la Unión Europea, y desde entonces, 2007 y 2008, hay una profundización de esta crisis, ¿no? Y interesante, no interesante, grave, porque era una crisis de la banca privada. Ahí empezó la crisis. O sea, una crisis que se transforma en una crisis de las deudas soberanas de los estados nacionales. Esto me parece brutal. Es decir, una privatización de los lucros cuando todo está bien y una socialización de los perjuicios cuando todo está mal. Y el martes en el periódico El País, este martes, hay una noticia que las ayudas públicas a la banca en España suman ya 61 mil millones sin avales ni banco malo. Eso es terrible. Es decir, el Estado español asume las deudas de la banca privada española y recorta los presupuestos sociales y de salud de España. No lo digo yo, lo dice El País y todos los demás periódicos, Ideal y no sé qué, El Mundo, todos que lo miré, esa noticia está ahí. Se privatizaron, se tornaron públicas las deudas que fueron empezadas con la banca privada española, que debería ter arcado con los prejuicios en este momento en que la crisis está instalada. No, el Estado asume las deudas de la banca privada. Increíble, ¿no? Bueno, y se imponen políticas recesivas con reducción de inversiones públicas y reducciones en los presupuestos sociales, inclusive en el presupuesto de la salud. Desde que empezó la crisis, hay una conexión importante que es la profundización de las desigualdades que ya existían, ¿no? Y se transforma en una crisis de múltiples dimensiones, con impactos sobre todos los países, distinto las formas y la profundidad del impacto, pero en todos los países del mundo. Hay una amplificación de la pobreza y del desempleo, ya ambos compañeros de mesa ya lo dijeron, un promedio mundial de 9% del desempleo, pero España, como lo mostró Alex, está con 25%, y ahora Grecia con 25%, es decir, es un desempleo terrible porque se destruyen familias con una situación de esta naturaleza y, por tanto, la salud mental y muchas veces, como veremos, la salud pública, la salud personal, la salud individual, física también. Ese desempleo es mayor entre jóvenes y hay una perspectiva, una estimativa de que el déficit global de empleos llega a 65 millones. Esta es una información de la ILO, de la International Labour Organization. Y hay, como dijo también Carlos, una profundización del comprometimiento ambiental en escala planetaria. Es decir, un cambio climático que viene de las formas de producción y consumo que nos impone la sociedad contemporánea, el capital en su permanente deseo de acumulación. Es una crisis climática cuya principal manifestación es el cambio climático, que viene de esta forma que no se puede sustentar por mucho más tiempo en la producción y el consumo, particularmente de los países más ricos y particularmente de los más ricos dentro de los países más ricos. Una crisis alimentaria, energética y, a mi juicio, una crisis ética. No es posible que el pueblo soporte esta incorporación pública de las deudas privadas. Y las calles de Madrid, las calles de España, las calles europeas, las calles de Latinoamérica son la expresión de nuestra no aceptación de esta situación política. Espero que eso se traduzca en las próximas elecciones en todos nuestros países. También las economías emergentes o en transición sufren, embora sean particularmente China,
que está impulsando la economía mundial, pero hay riesgos en este año ya anunciados de que tenemos una reducción del crecimiento de los BRICS y por tanto posiblemente nuevamente vamos a tener quizá un realce de la crisis en los países más desarrollados también. Y las consecuencias son trágicas, particularmente sobre la salud y los sistemas de salud en los países de renta baja y en los estados frágiles que están ubicados en África, Asia, en América Latina y algunos pequeños estados insulares. Para apenas hacer algunas comparaciones, en África subsahariana, por ejemplo, la expectativa de vida al nacer es 53 años como promedio, es decir, 27 años menos do que en los países de alta renta. Este es un dato que podemos encontrar en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La FAO nos dice que cerca de 925 millones de personas viven la situación de hambre crónica, más cerca de 885 millones no tienen acceso al agua potable y 2.6 billones no tienen, o 1.000 millones no tienen acceso al saneamiento básico. Hay el problema que todos vivemos, pero cuando se trata de un país en desarrollo, muy peor, porque es más difícil de enfrentar la doble carga de enfermedad y la globalización de lo que podemos llamar modos de vida enfermizos, que están condicionados por intereses comerciales de las grandes empresas que nos ponen nuevas formas de alimentación y otras cosas que son enfermizos, sustituyendo muchas veces culturas milenares en los países con serias consecuencias sobre la situación de la salud. Esto, sobre todo en la alimentación, y de ahí viene, por supuesto, la situación de, digamos, de la terrible situación de desnutrición y hambre y, por otro lado, la obesidad, que está presente incluso en nuestros países de Latinoamérica, incluso en África. Y esto viene de estos nuevos modos de vida enfermizos impuestos a muchos países por intereses comerciales. Y las desigualdades son inmensas entre países y al interior de los países. En el mismo periódico El País, el martes, había una noticia. Crece la brecha de los años de vida de la mujer en países ricos y pobres sin distinción, por falta de atención al cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En el mismo, si miramos un periódico todos los días tenemos la misma afirmación de nuestra comprensión, que reduce los determinantes sociales de la salud, son importantes y tienen que ser enfrentados, así como muchas veces se ve la influencia de los aspectos globales. ¿Y de qué estamos tratando? Estamos tratando del capitalismo, estamos tratando de las inequidades impuestas por el capitalismo en todas las partes del mundo. Y ese desarrollo del capitalismo y sus crisis periódicas hacen parte de la transformación de la secuencia propia de esta forma de organizar la sociedad. Y ha moldado un mundo profundamente desigual entre los países y entre las clases y grupos sociales al interior de los países. Y esta sociedad de clases y el modo de producción y consumo vigente son los verdaderos productores de la desigualdad, de la exclusión, además de ser ecoagresivos, reconocidamente ecoagresivos. Alrededor de 2009, los países en desarrollo, es decir, con renta baja o media, tenían 84% de la población global, 92% de la carga de enfermedad, pero tan solamente 29% del PIB y 16% de los gastos en salud. Son ecuaciones que nos cierran, ¿no? Y alrededor de 80% de los llamados pobres vivían en estos mismos países. Y esta es la paisaje geográfica de la acumulación, como llamaba Milton Santos, un geógrafo social muy conocido en Brasil. Es decir, las desigualdades se concentran en áreas específicas del territorio. En las zonas rurales, las regiones y municipios unidos por desventajas de diversas naturalezas, donde
se ubica la vulnerabilidad crónica, las crisis económicas locales o conflictos internos o que concentran pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y migrantes. Además, la urbanización masiva que vivimos, con disparidad también al interior del urbano, entre las zonas urbanas y las zonas periurbanas en las megaciudades. Basta viajar por 2-3 horas dentro de Madrid, dentro de Granada, dentro de Río, dentro de, no sé, Londres, como decía Michael Marmot, a cada estación de metro hay una queda de la expectativa de vida clara cuando se viaja en Londres, del centro a la periferia de Londres. Una espectacular percepción que nos puso Michael Marmot. Y dentro de esa paisaje geográfica de acumulación lo vemos definitivamente la acción nociva del capital financiero internacional y sus proyecciones o aliados nacionales, como aquí en este país o en Brasil, porque no hay control del FMI, que debería tener esta función, no apenas imponer políticas recessivas a nuestros países, ou severas austeridades, o aticamento do Estado, que são as regras do FMI a nossos países. Devia o FMI controlar as finanças internacionais nesse sentido, de los ataques especulativos. Esto deveriam as Nações Unidas, esto deveriam os países que fazem parte do FMI definir como actuação do FMI, para impedir essa ação nociva desse capital sem pátria e irresponsável, lo que vivimos nos últimos 6 anos de vida. E há todas as ameaças globais, además destas ameaças do capital financeiro que produjo a crise que nós hoje vivimos, que são poderosos efectores negativos sobre a saúde humana. A urbanização, os novos modos de vida, a insegurança alimentaria, o acesso inadequado a medicamentos e outros insumos, a degradação ambiental, a escassez de recursos naturais, a violência institucionalizada por guerras e intervenções militares que fazem que o gasto militar seja hoje como 10 vezes a ajuda para o desenvolvimento, a marginalização e a vulnerabilidade e a redução ou inexistência de políticas de proteção social. Bueno, o mundo intenta se organizar ou se desorganizar, depende do ponto de vista de nossa visão, haciendo a governança global para enfrentar ou, quizá, mitigar ou, quizá, não enfrentar essas situações que eu tratei de descrever antes. E há 2 coisas que não são um jogo de palavras: a governança da saúde global e a governança global e a saúde. A governança da saúde global está em manos das Nações Unidas por meio de sua agência especializada, a Organização Mundial da Saúde, que, criticada por muitos países, e Brasil ha sido sempre um crítico da ineficácia política e técnica da Organização Mundial da Saúde, muitas vezes. Muitas vezes. Então, se pide uma reforma da OMS e se reconozca a existência de outros atores em la cena mundial, muitas vezes contrários à saúde, apesar do discurso de serem em favor da mesma. Onde estão organizações regionais que pertencem ao sistema das Nações Unidas, como OMS Europa ou a Organização Pan-Americana em América, a filantropia internacional, ou seja, as fundações, as empresas transnacionais. Por isso digo, há atores em pró da saúde, mas aí também detectamos atores em contra da saúde. E é bueno que não perdamos a capacidade analítica e crítica. E temos a governança global e a saúde. É decir, todo, e vou fazer aqui uma eleição do sistema das Nações Unidas para estudar ou para apresentar por que reconhecemos que, apesar de toda sua ineficácia, isso não a postura não democrática do sistema, porque há um voto por país, pero um voto que vale muitíssimo mais que outros países, não só no Conselho de Seguridade, também na Organização Mundial do Comércio, também na Organização Mundial da Saúde, também na Organização da Propriedade Intelectual, que tanto
tiene acción sobre el sistema de salud por todo el tema de los medicamentos y de los derechos de propiedad intelectual, que impiden el acceso de medicamentos a 1.000 millones de gentes por detener las empresas transnacionales, derechos que en general fueran empezados los medicamentos por plata pública, sean de los sistemas sean de los National Institutes of Health en Estados Unidos, seja la Fiocruz en Brasil, sea en otros países. Hay también una clara sumisión, a mi juicio, de las agencias sociales a las agencias económicas. La Organización Mundial de Salud no se cree capaz de enfrentar cuando la Organización Mundial de Comercio toma atitudes que son negativas a la salud, o cuando la WIPO, la World International Property Organization, toma atitudes que son contra la salud. La Organización Mundial de la Salud se queda callada, no sé si está bien la palabra, cierra su boca. Y no es posible soportar situaciones de esa naturaleza, porque sabemos nosotros la importancia que tienen estos otros sectores, globalmente hablando, sobre la salud global y sobre la salud de cada uno de nuestros países. Y tiene la Agenda del Desarrollo Post-2015. Esta agenda, que sería una respuesta global de las Naciones Unidas y sus Estados miembros, empieza con la llamada Agenda Global para el Desarrollo, que viene de las conferencias de las Naciones Unidas en los años 90, que vienen desde 90 con la cúpula sobre el niño, después Ambiente y Desarrollo en Río, después los derechos humanos en Viena, la conferencia sobre mujer de 95 y del desarrollo social, el Summit de Copenhague. Es decir, hay un montón de realizaciones que si nosotros vamos a mirar cada una, es espectacular lo que dice la retórica de las Naciones Unidas. Pero tenemos que tomar la retórica a nuestro favor y luchar por muchas de esas situaciones. Yo les recomiendo visitar tanto esta publicación quanto cada una de las páginas web y los informes de cada una de las conferencias. Este es muy rico para quien trabaja en salud pública. Conocen la Declaración del Milenio, pero ahora tenemos la Declaración del Milenio, los Objetivos del Milenio, pero también los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que salen de la Conferencia de Río en junio de 2012. La resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas está ahí, que hace oficial el informe El Futuro que Queremos. Son 53 páginas, 283 párrafos, 6 secciones, incluso salud, que recibe 9 párrafos, y que no podemos aceptar que se quede como retórica. Tenemos que tomar en nuestra lucha cotidiana, en nuestra lucha en nuestros países, en nuestra lucha global, el tema del desarrollo, el tema de salud en el desarrollo, las conexiones entre salud y desarrollo y salud. Y hay cosas muy importantes, dice que salud es una condición previa, debe de ser el resultado y es un indicador importante de las 3 dimensiones de desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Bastaría esto ser dicho. Pero se dice muchas otras cosas que son importantes, no voy a quedarme ahí, porque senão la española rígida aquí de la mesa, que ya me dijo que va a me cortar la palabra. Hay un proceso para la definición de la agenda que empezó y ya cerró esta parte con la consulta sobre estes 11 temas que se deben traducir en objetivos de desarrollo sostenible en la agenda post-2015, que son, además de la salud, aceptada sin ninguna crítica. El contenido es el problema, pero que se acepte salud como un objetivo de desarrollo sostenible es tranquilo. Desigualdades, población, educación, crecimiento económico y empleo, conflicto y fragilidad, gobernanza, sustentabilidad ambiental, seguridad alimentaria y nutrición, energía y agua. Estos son los temas que van a generar un desarrollo, un objetivo de desarrollo sostenible. Todavía aún se puede discutir si serán
estos. E por isso é importante que nós salubristas conheçamos este processo. Porque Espanha participa, Brasil participa, Portugal participa. E onde estamos nós os salubristas? Esses são temas que cada um deles influencia a saúde, seja a nível global, seja em cada país. Então, eu tenho sempre a proposta que temos que conhecer em profundidade este processo e influenciar este processo. A consulta sobre saúde teve estas organizações, a OMS e o UNICEF, hasta, não sei se lhe sona a atenção primária, se lhe sona a declaração de Alma-Ata, onde estava a OMS e UNICEF. Depois, todas as coisas lindíssimas que fizemos se transformou em esta coisa pobre, chiquita, que se transformou o tema da declaração de Alma-Ata, não? A visão general da agenda, e aí se hace a reafirmação de que saúde deve ser o centro do desenvolvimento, porque somos nós que, para o mal ou para o bem, estamos no ápice da cadeia alimentaria, etc., etc., do mundo. Então, como não fazer da saúde um objeto central de desenvolvimento? Como? Como não fazer? E também considerando que todos os outros temas vão influenciar sobre a saúde. Então, por isso se diz, claro, está no centro, não é o único, mas está muito forte, não? Se diz, há uma luta muito estranha, não sei se estranha é bem a palavra, muito curiosa, muito rara, que dizem os epidemiólogos, a International Epidemiological Association, a SUIA, propuso que o objetivo central de desenvolvimento sustentável em saúde era maximizar vidas saludáveis em todas as etapas da vida. E que propõe a Organização Mundial da Saúde? Cobertura universal em saúde. É decir, nuestra agência propõe uma proposta, um desenvolvimento exclusivamente sectorial. Se olvida del todo. Então, nós estamos neste momento em uma luta para defender que o objetivo de desenvolvimento sustentável em saúde seja maximizar vidas saludáveis em todas as etapas da vida e não cobertura universal, sino que cobertura universal seja um objetivo operacional necessário, pero não suficiente. Nós temos que ter água, educação, temos que ter vivienda, temos que ter crescimento com emprego justo, ambiente correto. Então, isto é uma luta que me parece rara, que significa uma incompreensão de que é saúde para muita gente que trabalha no nível global. Bueno, eu me alertan que tenho solamente 3 minutos. Me propus a discutir o global e depois a reforma da OMS. Se querem me perguntar sobre a reforma, eu vuelvo a la apresentação. Muitas graças. Bueno, voy a empezar haciéndole una pregunta al profesor Dejo Bush. la pantalla, ¿no? ¿Qué le parece la reforma de la OMS? ¿Puedo volver a la pantalla? Bueno, Gracias. Muy bien. La estrategia funcionó, ¿eh? Qué bueno. ¿Puedo volver la pantalla a este punto que estávamos ahí? No, porque yo percibí que sería imposible, Bia, entonces, bueno... No, yo estoy llegando ahí. Bueno, la reforma de la OMS, por presión de muchos países, resistencia de otros, tenía 3 objetivos centrales: mejorar los resultados sanitarios, que deberían centrar-se en esferas e intervenciones en que la desempeña la OMS un papel único y cuenta con ventaja comparativa. Não são palavras, digamos assim, palavras sem sentido, têm sentido, não? E nós não concordamos com essa perspectiva de reforma.
pediu uma maior coerência na saúde mundial, pero disse, o papel da OMS é favorecer a participação ativa e eficaz de um grande número de atores, incluso a iniciativa privada, né? E que deveria ser uma organização de excelência. Então, a OMS criticada e atacada por interesses de outros atores poderosos em saúde, na cena mundial, como as fundações privadas e as empresas, e utilizando uma linguagem ambígua, a meu juízo, a OMS abre mão de suas prerrogativas como organização intergovernamental, que deveria ser. Abre mão e disse, não podemos realizar todo junto, e abrimos mão a que venham as empresas, etc., sempre com uma linguagem um pouco ambígua, né? E tem 3 campos de trabalho: programa de estabelecimentos de prioridade, reforma da governança e reforma da gestão. E essa documentação toda está disponível neste sítio da OMS. Eu sugiro que seria muito importante que pudiéramos ver. E mire, o conjunto de categorias de trabalho em programas de prioridade são enfermidades transmissíveis, não transmissíveis, promoção da saúde a lo largo da vida, sistemas de saúde e preparação, vigilância e resposta. Vean, é programas de prioridade altamente convencionais, que evita polêmicas centrais, fundamentais, como a ausência de temas claves como saúde e desenvolvimento, determinação e determinantes sociais da saúde. Não determinantes, a determinação, incluso com os determinantes, não? Saúde e ambiente, globalização e saúde. Este tema não lo trata nossa organização sectorial. Por quê? Porque são temas polêmicos, que temos que enfrentar-nos com a Organização Mundial do Comércio, com propriedade intelectual, termos parte na UNDP, etc. Discutirmos com a ILO. Bueno, e depois propõe a reforma da governança interna, uma melhora de trabalho de órgãos deliberantes, que são a Assembleia, o Conselho e os comitês regionais, e melhorar a colaboração da OMS com partes interessadas, as NGOs, o setor privado, fundações, etc., buscando coerência em la ação sanitária, sem socavar o caráter intergovernamental, nem quedar exposto à influência de agentes que têm interesses violados. Isto nos pareceu muito importante, porque sabemos nós quanto muitas empresas em situações de crise impõem medicamentos e vacinas para serem comprados por todos os nossos países, em situações muito pouco claras de evidências, como muitas vezes se percebe. Então, algumas mensagens finais e retos necessários, a meu juízo, um pouco em la linha de Carlos. Não haverá saúde, nem sistemas saludáveis de saúde, sem cambios em las políticas econômicas, sociais e ambientales, globais e nacionais. Podemos olvidar-nos disto. É decir, há que ter cambios em las outras políticas. 2. Não haverá sectores sociais e de saúde democráticos, públicos, universais, equitativos e de qualidade, sem uma sociedade civil politicamente organizada. Fundamental que podamos trabalhar em cooperar com esta organização política da sociedade civil. Depois, há que se amplificar a consciência popular e deflagração de lutas por direitos sociais fundamentais e equidade em todas as políticas. E me acordo sempre das calles de Europa, Ásia e América Latina que se têm que multiplicar. Temos a importância de articular os movimentos sociais de los países, de lutar por uma agenda de desenvolvimento global de verdade, global e nacional, com prioridade à equidade e à inclusão social, además de que seja ambientalmente sostenible e com intensa participação de nós, do setor saúde, suas instituições e seus profissionais. Há que cambiar o rol do Estado democrático, é decir, há que cambiar os governos para que tenhamos um papel promotor e regulador em asseguramento de bienes e serviços públicos, mais efetiva proteção social, regulação de los mercados, sem se someter a las recomendações de sempre
del FMI, del multipresente, onipresente FMI, el Estado mínimo y la recesión. Y también, cuando miramos la Organización Mundial de la Salud, tenemos necesidad de tener una OMS más democrática, alineada a las políticas de los Estados miembros y inmune a los intereses comerciales de las grandes empresas farmacéuticas y otras. Y salubristas, nosotros, a inteligencia de la salud pública y la ciencia, necesariamente tenemos que contribuir a la transformación de las políticas sociales y de la salud, en pro de la equidad social y sanitaria. Como dijo Carlos, muy bien dicho, una nueva narrativa y prácticas coherentes de la globalización y de la salud en globalización, de la nación y de la salud en la nación, del local y de la salud en lo local. Tenemos que construir una nueva narrativa que sea alternativa a la que el capital nos propone. Nosotros tenemos un importante rol en esta reconstrucción de nuestra narrativa sobre estos temas. Penetrar el espacio político institucional, gobiernos nacionales y Naciones Unidas, pero empezar en casa. Y ahí se queda mi propuesta de una cooperación sul-sul y una cooperación norte-sul-sul, aproximando entre sí los ibéricos, África española y portuguesa y América Latina. Ahí sí, gracias señora coordinadora, porque toda la presentación ha sido hecha. Gracias. Bueno, nos quedan unos 30 minutos para arreglar el mundo, ¿eh? Entonces, yo creo que quedó clara en esta sesión pues que estamos en una crisis global, que es más que la crisis económica, es una crisis sistémica, como dice Carlos, que incluye una crisis de valores, una crisis social, una crisis de gobernanza a nivel mundial, etcétera, ¿no? A mí me gustaría que no nos quedáramos sobrevolando el planeta y que intentáramos aterrizar un poco en la medida de lo posible, ¿vale?, en las intervenciones. Si les parece, van pidiendo palabras, yo apunto unas cuantas para saber. A ver, Andreu está de primero, ¿vale? Pablo, más, y luego más palabras. ¿Cómo se llama esta chica? Ana Rivadeneira. La Barba que nos vienes. Barba. Sí, que está ya en la esquina. Vale, de momento tenemos 4 palabras, ¿vale, Andreu? Buenas tardes, muchas gracias por el potente estímulo que nos habéis dado. En cuanto a Carlos, yo estoy muy de acuerdo contigo en que nos tenemos que poner las pilas. Y hay un compromiso que tenemos como salubristas, aparte de los más políticos, los más filosóficos, uno que veo bastante al alcance de nuestras posibilidades, que es contribuir a monitorizar efectivamente los efectos de la crisis sobre la salud. Nos toca a nosotros y estamos en posición, o si no nos hacen caso los responsables, a denunciarlo, ¿no? Pero creo que hemos de ser muy rigurosos, muy serios a la hora de medir los efectos de la crisis sobre la salud. Tú has dicho que tenemos datos antiguos. Bueno, es verdad. Yo creo que no está bien que no tengamos datos de mortalidad, incluso de esperanza de vida de 2012, pero los tenemos de 2011. Y afortunadamente, bueno, aunque no sé si cambios pequeños en la esperanza de vida tienen mucha significación, pero afortunadamente la esperanza de vida en 2011 de los españoles no ha disminuido. Aunque se diga. Y creo que eso nos desacredita un poco, nos quita ¿cómo se llama esto? Credibilidad. Incluso puede fomentar reacciones políticas como la que Alexander estaba denunciando, ¿no? Reacciones populistas, xenófobas y actitudes muy así de... Y creo que hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, Carlos ha publicado con otros compañeros publicado unas estimaciones de mortalidad por suicidio en España que son distintas de las estimaciones de mortalidad por suicidio que ha publicado gente como Ángel Gil, gente como Luis Cirera, que creo que está por aquí, o como Andreu Nolasc. Y yo creo que esto es importante de ver porque entiendo que hay que ser
muy sensibles, porque nos jugamos mucho en ver si realmente estamos teniendo efectos graves como el suicidio, y creo que vale la pena esforzarse a ver si realmente está pasando. Pero me parece que estas cuestiones merecen un tratamiento cuidadoso a la vez, ¿no? O sea, hay que mantener un cierto equilibrio. Y lo digo, y ahora no por vosotros, sino porque en Cataluña, por ejemplo, hay ahora una sensación un poco molesta, porque el síndico, ¿cómo se llama?, el defensor del pueblo en Cataluña, ha tenido una participación parlamentaria que yo entiendo además que está justificada por la preocupación que puede tener la crisis a la hora de afectar la desnutrición infantil, por ejemplo. Pero en cambio, en el informe del síndico, él se basa en la encuesta de condiciones familiares a partir de una información que lo que dice es que las familias que dan lugar a esos 50.000 menores de 16 años que podían tener problemas de desnutrición no pueden comprar carne y pescado regularmente, de lo cual no se puede deducir de una forma automática que tengan problemas de nutrición. Paulo además ha hablado hace un momento de que uno de los problemas que tenemos de malnutrición no es la desnutrición, sino es la obesidad. Y yo creo que hay cosas ahí que hay que ser cuidadoso. Por lo de la credibilidad, pero también porque a lo mejor estamos contribuyendo a que a una cierta desesperación, a lo mejor un poco superflua de la gente. Y eso tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo, con la tristeza, con la depresión, que en algunos casos está clara, que está justificada, incluso reacciones de indignación muy serias que se la merecen, ¿no? Pero en otros a lo mejor estamos fomentando una cierta desesperación que a lo mejor no es del todo necesaria. Y en relación con lo de Bush, y acabo, yo creo que es muy importante cuando defendemos, como sanitarios, cuando defendemos la importancia como salubristas de los determinantes sociales sobre la salud, dar un poco también la pauta de decir, nuestro sistema sanitario tiene muchas ventajas, pero hay que aumentar la calidad comunitaria del sistema sanitario. Es decir, hay intervenciones sanitarias en nuestro sistema sanitario que está bien que no se hagan. Y hace muchos años que algunos venimos diciendo que no se tienen que hacer porque no favorecen la salud. En situaciones de crisis como esta yo creo que es muy oportuno decir, primero esto que no se haga y después hacemos otras cosas, sobre todo en relación con empleo, con educación, con subsidios, etcétera. Perdonad la... Si os parece, acumulamos cuatro palabras y luego contestan, ¿vale? Brevemente. Pablo, por favor. Bueno, mi pregunta o mi comentario va un poco en la línea en la cual decía Andreu ahora. Yo me pregunto si la OMS lo primero que tendría que hacer no sería cambiar la definición de salud. Porque la definición de salud es uno de los elementos que ha contribuido a desarrollar todo un sistema de pensamiento y de sistemas sanitarios que a lo mejor nos han llevado a lugares donde no queríamos estar. Digo esto porque a mí me parece claro que, bueno, que en los principios generales de a dónde queremos ir, con sistemas de salud equitativos, de cobertura universal, etcétera, estamos todos de acuerdo, pero cuando llegamos a la hora de diseñar los futuros sistemas sanitarios que queremos crear, porque no van a poder ser iguales a los anteriores, ya no lo tenemos tan claro. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, a la hora de analizar los efectos de la crisis. Claro, para analizar los efectos de la crisis lo que hacemos es mirar retrospectivamente con respecto a cómo estábamos antes. Y utilizamos indicadores que a lo mejor no responden muy bien a lo que nosotros queríamos ser en el futuro. Pienso, por ejemplo, en un indicador que ha usado el profesor Alexander, ¿no? El número de camas hospitalarias. Hemos perdido el número de camas hospitalarias, por ejemplo, en España, no es en otros países, ¿no? ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues es que depende, porque si por cada cama hospitalaria que se pierde ganamos plazas en centros de salud, ganamos centros en salud mental y en plazas sociosanitarios, pues para mí no es una mala noticia sino una buena. Exactamente igual el tema de la lista de espera que hay que analizar desde la perspectiva de la adecuación quirúrgica. Y por lo tanto, a mí me parece que tenemos que desarrollar nuevos indicadores que nos ayuden a entender no solo lo que ha pasado, sino hacia dónde queremos ir. Gracias. Yo tenía una pregunta muy concreta para Alexander,
Entonces, él no, como nos ha comentado, en Grecia, la situación actual en Grecia, el gobierno sistemáticamente está negando el impacto que está teniendo las medidas de austeridad en la salud de la población. De hecho, lo hemos visto en algunas cartas a revistas científicas, negándolo sistemáticamente. Y al mismo tiempo también ha comentado Alexander cómo, de hecho, la población está cada vez más recurriendo a ONGs, a organizaciones benéficas, precisamente en el contexto de crisis. Entonces, mi pregunta muy concreta era si podría comentar muy rápidamente cuál está siendo la reacción, la respuesta de los profesionales de salud pública y de las instituciones de salud pública frente a las medidas de recorte y las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno, precisamente para ver la función de profesionales de salud pública, monitorizar, denunciar. Si podría comentar un poquito ese aspecto, solo eso. ¿Lo puedo hacer en inglés? ¿Lo puedo hacer en inglés? Sí. Por una parte, para quienes piensen que no se está haciendo nada y que hay muchas palabras en los congresos, yo quiero subrayar que la misma celebración de este congreso con sus pautas, sus normas de trabajo, de exigencia, de democracia, de transparencia, etcétera, son importantes, para que no nos vayamos con la sensación de que todo son palabras. La propia existencia de este congreso es una realidad, a nivel local, pero con visión global. Y en las intervenciones ha quedado claro que hay quienes abordan y están haciendo propuestas para mejorar las instituciones de gobernanza global, y eso también es hacer algo importante. Ahora, lo que yo quisiera plantearles a los ponentes es lo siguiente. Yo puedo estar, y en realidad estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que habéis dicho, pero me pregunto cuál es el margen que cada uno de nosotros damos a la necesidad o a la conveniencia de que como ciudadanos hagamos autocrítica respecto a las causas de esta crisis. Es decir, si es una crisis sistémica, nuestro pensamiento tiene que ser sistémico, y no hay nada más maniqueo que darle la culpa siempre a los demás, al otro, llámese Fondo Monetario Internacional o Bankia o Gobierno X, ¿no? El ciudadano contemporáneo tiene que sabe que es compatible la crítica a ciertos poderes nefastos y a ciertas prácticas desregularizadoras que ha habido, a la falta de regulación, etcétera, y a la vez darse cuenta de que esto no solo es compatible, sino que es imprescindible la autocrítica respecto a los patrones de consumo, de corrupción ciudadana, de falta de asociacionismo o al propio corporativismo reaccionario de algunas asociaciones sindicales, que lo ha habido, a la vez que las mismas organizaciones practicaban y promovían políticas progresistas, y que hoy en día ambas cosas son compatibles y existen. Yo creo que si no le damos, si no practicamos, si no profundizamos en la autocrítica ciudadana, dentro de 3 años volvemos a estar en los mismos patrones nefastos de consumo, etcétera, que han llevado en parte a la actual crisis. Muchas gracias, Miquel. Entonces contestan a esta y luego hacemos otra ronda, ¿vale? Procurar ser más bien breves. Sí, por mi parte intentaré telegráfico. Básicamente estoy de acuerdo contigo, Andreu. Respecto a las posibles contradicciones entre diversos argumentos estadísticos sobre la interpretación de los suicidios, yo sabes que modestamente ni soy estadístico ni conozco casi poco de casi nada, por tanto no entraría en esa discusión. De todas formas, entiendo desde mi corto entendimiento en estadística, no me voy a comparar a Gasparini, que es nada menos que el profesor de estadística del London School, que hay diversas maneras de ver, hacer el análisis estadístico de lo que ha pasado. Y en todo caso, bueno, creo que no es una discusión ahora, pero vamos, en el argumento central estoy de acuerdo. Y la credibilidad creo que es fundamental, porque nosotros en salud pública tenemos poca fuerza, me refiero tal, pero tenemos alguna muy importante, ¿no?, que es la credibilidad, que nos da sobre todo en situaciones de crisis de salud pública, etcétera, etcétera. Y este es un valor muy importante que tenemos y que tenemos que saber utilizar sin lugar a dudas, ¿no? Fomentar la desesperación,
Pues no sé si alguien, yo estoy contigo y creo que en esta mesa no estamos para nada en esa lógica, ¿no? Yo decía modestamente que creo que hay que crear, digamos, esperanzas concretas, alternativas concretas, posibles, desde nuestro mundo, etcétera, ¿no? La queja no sirve para nada, vamos, yo me aburre tremendamente, ni entro en el quejarse, en el tal y cual, o sea que no estoy básicamente de acuerdo. En la segunda intervención, a mí me gustaría la de Pablo, pues también tengo que estar de acuerdo, al final voy a estar de acuerdo con todas las intervenciones, pero estoy de acuerdo contigo en una cosa, que creo que es un defecto que en el análisis de la crisis de la situación estamos haciendo, y es que, y también se ha dicho aquí en la mesa, creo, hemos leído cosas de gente que con toda la buena intención defiende salud, los presupuestos para salud, defender nuestro sector, nuestro chiringuito y tal. Esto es un error. Y a mí me parece que estamos de acuerdo. Un error, pero muy básico. Si acaso podríamos hablar de protección social en general y de algunas cosas más, pero no hay ninguna evidencia y somos coherentes con nuestro discurso y la estrategia que nos queremos en principio de la salud en todas las políticas, y creo que nos la creemos. No es precisamente el sistema sanitario el que más salud puede producir o el que más puede minimizar, contribuir a minimizar los impactos negativos de la crisis. A lo mejor resulta que es mucho mejor invertir dentro de unos recursos escasos, como se ha dicho, yo que sé, en otro tipo de protección social y sobre todo en empleo, que a ver cuál es la variable más importante que incide en la salud de la gente, ¿no? O sea que estoy de acuerdo también en ese mensaje y creo que no nos podemos equivocar. Y a veces desde posiciones de colegas, bueno, que estamos en el mismo frente, de clínicos, etcétera, pues no, la reivindicación, de además concita una amplia adhesión, pues proteger los presupuestos de salud, no, para nada. Otra cosa son los cortes indiscriminados, no inteligentes, etcétera, etcétera, pero esto es otra discusión, ¿no? Respecto a Ana, como iba directamente para Alex, pues no tengo nada que decir. Y en lo último que has dicho, Miquel, pues también estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que yo creo que la autocrítica siempre, ¿no? Y en general, y es verdad que de alguna manera todos somos un poquito responsables de donde hemos llegado. Lo que pasa que hay, digamos, más responsables y menos responsables. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay un discurso también conservador que dice, mire usted, no hemos llegado aquí porque todos nos hemos pasado, porque se hemos estirado la manga, porque tal. Sí, pero ojo, no podemos poner todo en el mismo lugar, ni no tener el matiz de tal. Pero vamos, en el argumento estoy de acuerdo. Y al final yo creo que vamos a estar de acuerdo. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos contribuir nosotros? Pues muy modestamente, pero sí, al final tienen que ser cambios culturales. Cambio de chip, resetearnos suficientemente si es que queremos ser, digamos, como colectivo, como salubristas y también en general, casi diría como especie, suficientemente inteligentes para no desaparecer en esta coyuntura que es bastante jodida, ¿no? Thank you for the questions. So the first question, from what I gather, is about indicators and, for example, is hospital beds a good enough indicator? And I think there are two ways of looking at this. For example, let's take Greece, okay? Are there too many hospital beds? This is one question. Then a separate question is, how do we deal with the problem of hospital beds? And there's a very important procedural issue here, a policy issue, is let's take for granted that there are too many hospital beds, okay? How do we reduce it? I've met the person who said that hospital beds should be reduced, and this was a German in the 15th floor of the International Monetary Fund. This was not an internal political decision that was taking into consideration the specificities of Greece, as it should be in any other kind of context, country-specific case. So there is this element, and I do agree that I'm not one who would say that, for example, in Greece everything was fine with the public health sector, no reforms were needed, and so on. But if we do want to change it, the specific steps need to be followed. It needs time, it needs planning, and it needs investment. If you take a decision to, let's say, cut 5 or 10% of hospital beds in the country, what will happen is that it will be done in probably the worst possible way that it can happen. And
the immediate effect of this is that the people who will first be affected are the ones who would depend on this more. This is what's happened in Greece to a very large extent, and this is what's happening to other countries. So waiting lists as well and all of these other indicators, yes, there are problems, but there is also a way to reform them. So in some ways, for example, pharmaceutical spending, yes, it was very high in many European countries. But if we say, for example, as the Troika said in Greece, from 2010 to 2011, you need to reduce 40% of your hospital budget. That is not the way policy is done. And policy, which ties into the second question on the public health community, from what I understand about the second question, is that policies shouldn't be made by economists only. And the people both in the IMF and the European Commission are economists. They should be made taking into consideration public health issues, so gaining broader input. And I hope this responds somewhat to your question. And the second question, from what I understand, has to do with public health professionals and whether they make their voice heard. I wish I could say differently, but it's not, they do not make their voice heard. Doctors do, unions of doctors and nurses and so on do, patients do, but public health professionals, in Greece at least, which is the country I know more about, they do not. And that does not mean that they agree with the general direction that the country is taking, but it has to do with specific features of smaller European countries where you have public universities and where people are dependent on grants and on some kind of a relationship with the state to maintain a research agenda, to maintain research funding, to maintain graduate students and junior colleagues and so on. So it hasn't been very solid, the public health response. Now, as the crisis progressed, some more senior people came out and drew attention to the health crisis and that aspect of things. But in all honesty, the reason I have been doing this and not, for example, someone who lives and works in Greece is that I'm not paid by the ministry, I'm not paid by the Greek state. And in a way I can afford to do the work and publish what I think is happening on the ground. And which is not exactly the case in Greece, I have to say. And having said this, Britain is a very different situation. In Britain, where they are having a big austerity drive, the public health community is actually at the forefront of challenging what the government is doing and challenging the research on which these policies are based. And from what I could tell, Carlos mentioned Martin McKee a little bit, who is a colleague at the London School of Hygiene. And he, and together with Alison Pollock and other people, have been constantly challenging the government on their data, on their policies, and really pushing an agenda forward. So, I mean, to wrap this up, in a way I can afford having the minister come out and say, well, this research is wrong, and then you enter an academic debate on what are the data, let's look at it again and again. And when I first published on the Greek crisis, it was in 2011. And when I was preparing this presentation, I reread my piece from then. And sadly, I had underestimated everything. It turned out that the public health situation was actually worse than what we initially had published about. So that's the comment. Bueno, me agradaram mucho las cuestiones. Yo, apesar de no ser um epidemiologista, eu creio que nós estamos muito acostumados a pensar em mortalidade
casi siempre mortalidad como la expresión de la enfermedad, ¿no? Pero estamos hablando de salud. Entonces, nosotros poco trabajamos sobre morbidad, por ejemplo. Y morbidad tiene muchas cosas que no son morbidad reconocidas. Muchas veces Andreu habló de tristeza, ¿no? Se podría decir calidad de vida y los efectos de largo plazo. Por ejemplo, en Brasil estamos muy preocupados que para mejorar cada vez más la rentabilidad de las plantas, para fines de exportación, estamos cada vez más usando pesticidas. Bueno, ¿para qué? Para competir, para la competición internacional, en los mercados internacionales. Bueno, y el efecto de largo plazo de esto. Estamos nosotros, viene de la crisis. Entonces nosotros queremos responder. Por isso eu digo, temos que fazer uma nova narrativa da crise e saúde. Não devemos aceitar as narrativas tradicionais. Mas não se morrem mais. Não basta isto. Temos que pensar os efeitos a largo prazo. Essa é uma combinação de clínica, epidemiologia, com enfermidades crônicas. Número 1. Há outras coisas também, que é o que não chamamos enfermidade, pero que produz efeitos a largo prazo. Então, isso, bueno, apenas para introduzir uma dimensão de uma nova narrativa. Pero há muitas que nós devemos nos involucrar como salubristas, epidemiologistas, gentes de planificação, etc. Paulo hizo uma muito boa referência, a sobretecnologia, que não é interesse dos profissionais de saúde pública, é interesse das empresas que vendem produtos médicos, sejam medicamentos. É dizer, quanto mais consideramos deprimidos, mais se vendem medicamentos. Pero a solução será medicamentos ou será uma solidariedade social? Que os salubristas e os profissionais de saúde de atenção primária têm que impartir cada vez mais a solidariedade social, os grupos que podem trabalhar juntos. Há miles, e Carlos isso menciona isso, há miles de estratégias de trabalhar em la coletividade. É dizer, não podemos prender-nos na epidemiologia tradicional, tampouco podemos prender-nos na economia política tradicional, na economia da saúde tradicional. Temos que pensar outras coisas. A antropologia tem que nos ajudar nesses momentos de crise, a sociologia, a política, para pensar o tema da determinação e não de los determinantes que representariam indicadores. Então, isso me parece muito importante. E a outra questão que nos puso Miguel, também me parece bastante importante, porque teremos problemas seríssimos de los corporativismos, não? Brasil, por exemplo, há um rechazo a los médicos que se busca de forma natural buscar em outros países onde há uma sobreoferta de médicos para cobrir a suboferta de médicos que temos em Brasil. E os médicos brasileiros não querem. Eu sou médico, não pago mais o sindicato de los médicos. Envio uma carta, estou fora, não quero, não pago mais. Porque não me agrada a atitude absolutamente corporativista dos médicos, das associações médicas brasileiras, que estão em contra trazer médicos para que 30% dos municípios brasileiros tenham um médico para atender a gente. Dizem, não há condições de trabalho, mas quem cria as condições? Eu, quando comecei há muitos anos como médico de atenção primária, quem organizava a atenção primária e o pequeno centro de saúde em uma pequena localidade eram os médicos, não eram os advogados. Não eram os não sei quê, eram os médicos. Então, eu creio que temos que pensar novas, eu chamo narrativas, mas não são narrativas cuentos, são estadísticas novas, situações que não são enfermidades, mas são potencialmente nocivas a la gente. Temos que trabalhar sobre a determinação e não os determinantes exclusivamente. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. Vale, adjudicada. Eu vou falar portunhol.
Sou José Calheiros, do Instituto de Saúde Pública de Portugal. Acabo de receber uma informação sobre a determinação da saúde, como o Paulo salientou, e que tem a ver com a necessidade também, provavelmente, de reformar as organizações europeias. O Parlamento Europeu vai adiar, postpone, a diretiva do tabaco por mais um mês. Isso é condicionado pelas eleições alemãs e a transparência da informação que felizmente se vai conseguindo obter diz que têm 161 lobbyistas atuando no Parlamento, entrevistaram 233 membros do Parlamento, que é 31% do Parlamento. E são estas as organizações que mandam em Portugal, na Grécia. Verdadeiramente quem manda é Philip Morris e seus companheiros. E eu gostava de ouvir o vosso comentário sobre a determinação da saúde neste contexto. No, mira, gracias por la pregunta en portuñol, así somos dos por lo menos. Yo creo que cuando se discutió en la resolución sobre el abuso de alcohol, hubo una tremenda discusión con había docenas de lobistas de la industria de alcohol, pero que por favor no pongan la mano en la industria del vino español. Solo pido esto a estos. Que mantengan por lo menos el vino español. Bueno, y el portugués, déjame hacer una justicia con mi compañero de Portugal. Los vinos portugueses y españoles. No se puede siquiera soñar con la cantidad, las docenas de gentes, de lobistas profesionales, de la industria alimentaria, de la industria para alimentos para bebés, no sé cómo se dice, bebés, a industria alimenticia en general, sobre las gorduras, la industria de alcohol y la industria de medicamentos, que están todo el tiempo en nuestros parlamentos, en nuestros congresos de diputados, en el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, poniendo en contra el Ministerio de Salud, contra el Ministerio de la Industria. Nosotros tenemos que ser lobistas también de la salud. Las organizaciones temen decir cosas en nuestras sociedades. Nosotros tenemos que tener, no digo que no hagan, lo hacen, pero cada vez más, como dijo nuestra coordinadora, basada en evidencias, decir sobre las políticas nocivas, las medidas nocivas que salen todo el día de los parlamentos de nuestros países, que parece que son errores. No, son acciones de lobistas de las empresas que no están interesadas sobre los efectos sobre la salud, y sino están interesados sobre vender cada vez más, independiente de los efectos que tienen sobre la salud. Entonces nosotros tenemos un rol, además de atender la gente enferma, de promover la salud entre nuestras comunidades, también promover la salud en ese campo más amplio del global, del nacional, del provincial y del local, con los políticos. Hay toda una alfabetización de salud a los agentes políticos a ser hecho por nosotros. Entonces, esto es un trabajo necesario que debemos hacer nosotros individualmente y también nuestras asociaciones. Aquí está el presidente pasado de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, que es el CESPA de Brasil. Abrasco ha liderado un gran movimiento, por ejemplo, sobre el uso de pesticidas en Brasil, pero también con la industria tabaquera, con la industria de bebidas, etc. Yo pido que salgamos aquí, como nos dijo a poco Carlos, estamos haciendo mucho, sí, salgamos de aquí con un pacto de hacer más por la salud, incluso actuando como lobistas entre los varios parlamentos de países en que hacemos parte y de las esferas políticas donde estamos ubicados como ciudadanos. Y fue la propuesta de Miguel también.
Pues no tenemos tiempo para más preguntas, seguramente quedan muchas en el tintero, pues yo les sugiero que si quieren les manden un email, les pregunten, intercambien con ellos, pues cuando quieran. Muchas gracias por la participación y ahora toca café.